En la serie de los enemigos del creyente que vamos a estar viendo en este mes, en la semana pasada hemos visto acerca de la carne, que es muy fuerte en nosotros, los deseos que tenemos y que nos inducen a ir en contra de Dios, a desobedecer a Dios por satisfacer nuestros propios deseos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Ahora vamos a ver a otro de los enemigos del creyente, y es un enemigo muy poderoso que no tenemos que pasarlo por alto, que no tenemos que despistarnos, sino que tenemos siempre que tenerlo presente de quién es Él, porque es importante saber quién es y qué cosa hace en el mundo y contra los cristianos. Entonces aquí tenemos este enemigo que es muy importante hablar de él, es el diablo. Pero antes vamos a entrar un poco en el recuento histórico acerca de Satanás, que fue en un principio creado como un ángel de luz, muy bello, muy hermoso, con una posición especial en los cielos. Estaba para cuidar el trono de Dios. Dice que se le metió orgullo dentro de él y se rebeló contra Dios. Por eso es que Dios lo desechó de su presencia, lo expulsó del cielo. Después, este ángel caído llegó a tener el nombre de Satanás, que significa adversario, y tiene otros nombres. Uno de los conocidos es diablo. Y aquí lo vemos con una figura toda grotesca, que la mayor parte de esta distorsión de la imagen de él se debe a un intento de la iglesia medieval por atacar a Satanás, porque se supo de él y se entendió de él que era un ser orgulloso y vanidoso. Entonces, al distorsionarlo y ponerle esta fisonomía con cuernos de color rojo, con barbita puntiaguda hasta los bigotes puntiagudos, con una cola terminando en punta, con un tridente, con patas de cabra, ese fue el intento de herirlo en su orgullo para alejarlo. Pero lo que se ha conseguido es algo para el mismo propósito de Satanás, porque por ese medio de ridiculizarlo, de caricaturizarlo, pues Satanás está en la mente de las personas como un personaje más en el grupo de los duendes, de las hadas, de las brujas. Un personaje ficticio. Y así quiere él que se sepa acerca de él, que la gente no se dé cuenta de quién es él. Si hacemos una encuesta y preguntamos a las personas, ¿crees en el diablo, en Satanás? Te va a decir que no, es un cuento de hadas, por la forma caricaturesca que han hecho de él. Pero realmente la Biblia nos habla de este ser, de una forma real, y que en apariencia es muy hermoso. No sabemos si tiene una figura humanoide, figura parecida a los hombres, o tendrá otra forma, pero sí lo describe como algo bello en su apariencia. Pero en su interior es un monstruo, y es malvado, es criminal. Él ha perdido su posición en el cielo por su rebelión, pero no su poder, ni sus intenciones. Él sigue teniendo ese poder angelical, muy fuerte y poderoso, de tal modo que la palabra de Dios, por medio de Jesús, lo describe en Juan 14:30 como el príncipe de este mundo, señalando su autoridad, el poder, la potestad que él tiene en el mundo. Es el príncipe que gobierna este mundo. También Pablo lo describe como el Dios de este siglo, poderoso, y hace cosas y que tiene dominado a este mundo, el Dios de este siglo. También se describe a Satanás como un ser poderoso, y Pedro lo menciona como que es superior a los hombres, es poderoso, y no tenemos que subestimar este poder. Realmente no hay hombre, ni grupos de hombres, ni armas de hombres que lo puedan combatir. Es poderoso. En la Biblia también encontramos una descripción de una criatura hecha por Dios, un animal, un titán, un animal monstruoso, si se quiere decir. En Job, en los Salmos y en Isaías se describe a este animal. El libro de Job, en el capítulo 41, utiliza este capítulo entero para describir a este animal. Es como una serpiente que vive en el mar, es sinuosa, es muy veloz, y su apariencia horroriza. Es muy fuerte e invencible. Dios ha creado este animal
que el libro de Salmos dice que juguetea en el mar, que los barcos son como pequeños juguetitos para él. Ese se llama Leviatán, este animal. En el capítulo 41, después de dar una descripción de él, le dice Dios a Job: ¿tú acaso puedes poner un anzuelo y atraparlo? ¿Puedes poner una soga alrededor de su cuello y dárselo como un juguetito a tus hijos? ¿Podrás atraparlo y él gemir pidiéndote que lo liberes, que lo consideres como su esclavo? Dice: ponle la mano encima y te acordarás de la batalla y nunca regresarás otra vez a quererle dar frente. Sus dientes, una hilera de dientes que aterroriza. Su sola mirada hace desmayar a los hombres. Y utiliza el verso 10, 11 y 12 para decir: si tú tienes miedo a esa criatura que yo hice, ¿cuánto más miedo no debes temerme? Dios utiliza a ese animal y su poderío para decir que él es superior. Y después, en el resto del capítulo 41, sigue su descripción de este animal. Es tremendo. Su vientre cubierto como escamas, pero son como escudos, bien acomodadas que ni el viento entran por ellas. Estima al hierro como la paja, la jabalina, las espadas, las flechas como paja, no le hacen nada. Y acaba el capítulo diciendo que ese animal era invencible. Luego Isaías, capítulo 27, el verso 1, utiliza la descripción de este animal para señalar a Satanás. Y en él dice que Dios vendrá con su espada grande y dura para aplastar y castigar a este Leviatán, serpiente veloz. Los movimientos de Satanás son veloces. La Biblia se describe que él va y viene con la velocidad de un rayo. Serpiente tortuosa, sinuosa, que se dice de un personaje que no es claro, que esconde sus verdaderos propósitos. Y Dios castigará al dragón que vive en el mar. Este animal bota fuego por la boca, por sus narices sale humo, su solo aliento enciende carbones. Y es la descripción de lo monstruoso que es Satanás. Destructor, voraz, indestructible, como lo es él, Satanás. Pero sin embargo, Satanás no quiere que nos demos cuenta de ese tremendo potencial que él tiene. Y él se presenta como un ángel de luz, un angelito, ¿no? Incluso a nuestros hijos, cuando hacen travesuras, eres un diablillo, como un personaje pintoresco, ¿no? Que está a nuestro lado, pero no pasa nada con él. Así que el diablo quiere que lo veamos a él, hasta que nos volvamos sus amigos de él. Pero él no es amigo de nadie. La Biblia lo describe como el mentiroso. Su artimaña, su herramienta principal es la mentira. Él nos engaña, nos hace ver lo que no hay y nos hace ver con justa lógica. El diablo siempre estará metiéndonos mentiras y mentiras en nuestra vida, porque es mentiroso como él solo. También es homicida, ha matado a mucha gente, ha destruido a la gente. Él es homicida desde el principio, dijo Jesús. Es destructor, no construye nada, todo destruye, porque el único que construye es Dios, pero sin embargo este trata siempre de destruir lo que Dios está construyendo. Devorador, nos da la imagen de un león que está al acecho de su presa, mirando quién se queda atrás, quién es el más débil, para ir sobre él y atraparlo. Es tremendo el diablo, es el acusador. Él se sabe de memoria la cartilla de las maldiciones que pesan sobre los hombres. Así que cuando un hombre comete algo, él mismo dice: Señor, tú has dicho en tu palabra, aquí está, castígalo. Pero ya, quiero ver que ahora tú hagas tu justicia. Y él está haciendo esa acusación, no solamente con la gente del mundo, con los cristianos. Cuando pecamos, cuando caemos, ahí mismo va y nos acusa: Señor, ahora sí, castígalo, mira, infringió esta orden tuya. Desobediente a no más, él también ha hecho eso, por lo tanto merece que tú lo castigues. Quiero verlo si tú eres Dios justo. Ahí está el diablo acusando, haciendo su labor de aplastarnos. Él es muy astuto, sagaz, hace sus acechanzas, pone sus trampas, es muy capaz en esto. Es superior en pensamiento humano. Imagínense las cosas que él puede pensar, y todo lo utiliza para el mal. En total es un maligno. Pero él no quiere que veamos esa faceta de él. Él siempre va a estar como ángel de luz, como que no hace nada. ¿Cuál es la labor que está haciendo? Pues él utiliza unas armas, como el engaño, como la distorsión de la verdad, como el homicidio. Confunde a las personas, las engaña. Desde el principio, desde que tentó a Eva,
fue con un engaño, pero el engaño no es puro, el engaño es mezclado. Te dice una verdad, pero te pone un poquito de mentira. Le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho esto, y ahí, verdaderamente, Dios había ordenado varias cosas, pero él agregó algunas cosas más para hacerla caer, y ha logrado. Se atrevió a tentar a Jesús para hacerlo caer. Y utilizó la Biblia, la palabra de Dios, pero acomodándolo a su lado para hacerlo caer a Jesús. Porque es mentiroso, distorsiona la verdad. Y su propósito siempre es estorbar la obra de Dios. Se opone a la obra de Dios. Va a inducir al pecado. Trabaja con nuestra mente. No puede leer nuestros pensamientos, pero sin embargo nos puede estar metiendo pensamientos. Nos induce al pecado, nos habla a la mente, haz esto, mira la oportunidad, aquí está, para hacernos caer. Y va a evitar a toda costa la salvación del hombre. Va a impedir que tú veas cuál es el camino correcto. Su propósito es alejarnos de Dios. También lo describe a Satanás como el causante de muchas enfermedades en los hombres. Y lógicamente, el causante de muertes en los seres humanos. En cuanto a los creyentes, él sigue usando sus mismas artimañas, pero tenemos que tener presente una cosa. Usa la mentira contra nosotros para hacernos caer. Distorsiona la verdad para extraviarnos. Pero no puede usar todo su poder contra nosotros. ¿Recuerdan a Job? Él quiso atacarlo y le dijo Satanás, pero si tú lo tienes cercado, no tienes cercado a él, a sus bienes, yo no puedo entrar. Lo mismo hace Dios con sus hijos, nos tiene cercados, a algunos más cercados que a otros. Cuanto más sometidos a Dios, cuanto más entregados, cuanto más correcta nuestra vida, Dios nos tendrá mucho más cercados. Pero si nuestra vida es mediocre, nuestro cerco también es pobre, y el diablo aprovecha por las endijas para hacer su mal contra los creyentes que son débiles. Mete en nuestros pensamientos de cobardía. No puedes, no eres lo suficientemente capaz, tú no vales para eso. Los acobarda a los creyentes y los debilita. Impide el avance de los creyentes, poniéndole obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Porque Él no quiere que crezcas, que te perfecciones, que madures en tu fe. Te va a estorbar. Pero todas son mentiras del diablo, porque sí podemos en Cristo. También a los cristianos nos induce al pecado y nos extravía. El hombre quiere encontrarse a Dios y él va colocando alternativas. No, esto no es, esto es la verdad. Presenta imitaciones y sustituciones. Presenta a otro Jesús. Presenta a otro espíritu. Presenta a otro evangelio. Cuando Pablo tenía que observar y censurar los pecados que había en las iglesias, era mucho más considerado Pablo con aquellos que cometían algún pecado que con aquellos que distorsionaban la verdad, con aquellos que se torcían con cosas apócrifas o con falsas enseñanzas, porque eso es lo que hace el diablo, te extravía de la verdad. No quiere que tú entres en la verdad, te pone cosas parecidas. Y por eso ha hecho que haya tantas religiones en el mundo, todos buscando a Dios, pero el diablo se encarga de distorsionar la verdad, de engañarlos y decirles, por aquí es el camino. Al principio de mi llegada aquí a España, conocí a una mujer, me dijo que era cristiana, pero que a ella le parecía que la religión más verdadera era el hinduismo, decía él, porque hay que meditar y uno así se relaja y todo. Cómo el diablo confunde las mentes de la gente, cómo lo distorsiona. Dice, esto es lo verdadero. Tantas religiones en el mundo, causadas por qué. Cada cosa que Dios ha puesto en el camino, tú puedes ver que el diablo lo ha distorsionado. Cada cosa, cada verdad que Dios ha sembrado, ha plantado, vemos una distorsión de la verdad, porque el enemigo está vivo y se está como una serpiente veloz moviéndose por las aguas, que es la gente, el mundo. Él se mueve en este mundo, es el rey de este mundo, es el Dios de este mundo. Y así anda engañando a la gente, evitando que la gente se salve, y a los cristianos extraviándolos, alejándolos de la verdad, de las verdades de la palabra. Hace, al final de cuentas, que el hombre se estanque, porque le pone dudas. ¿Será? ¿No será? Un sentimiento de culpa después del pecado, le dice, tú no puedes, jamás podrás llegar a Él.
Dios es tan santo que tú con tus pecados no puedes llegar a Él. Pone sentimientos así, de temor, de confusión, para estancarte. Te causa envidia, te causa orgullo, todas estas cosas que no te dejan avanzar en las cosas de Dios. Encontramos al diablo cegando al mundo. Los confunde, los ciega, no les deja ver la verdad del Evangelio y los esclaviza. Así como estos hombres que para vender su droga al principio empiezan a obsequiar pequeñas cantidades a los escolares, a regalarles. ¿Para qué? Para que se acostumbren a la droga y después te compren la droga porque la necesitan. Así el diablo esclaviza al pecado. Primero te hace pecar dulcemente una y otra vez y después ya no puedes dejar ese pecado. La labor de Satanás es tremenda y no tenemos que olvidarlo. Pero nosotros somos y debemos ser buenos soldados de Cristo. Y somos vencedores. ¿Qué cosa dice la palabra de Dios respecto a la posición de Satanás? En Apocalipsis ya nos describe a Satanás como vencido, como condenado. Solamente está para que lo ajusticien. En Apocalipsis 20:10 dice que llegará un día en que Dios echará mano al diablo y lo arrojará a ese lago de fuego y estará para siempre en ese lugar. Y él sabe que tiene los días contados. Por eso es que él trata de hacer el mayor daño. Ahora, no descansa, porque no le queda mucho tiempo. Él no sabe cuándo será, pero sabe que llegará. Es un enemigo vencido. Además, en Colosenses 2:15 nos dice que Jesús los despojó a ellos, a los principados y a las potestades. Les quitó el poder, les quitó el dominio y los exhibió así, sin nada, pelados, triunfando sobre ellos en la cruz. Es un enemigo vencido, Satanás. En Efesios capítulo 4 nos dice que nosotros no debemos darle lugar al diablo. Los cristianos no tenemos que darle lugar, cabida al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Este pasaje viene conectado a un problema de ira, por ejemplo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque nosotros, muchas veces en nuestra forma natural, humana, pues hacemos cosas, pecamos. Y esas son puertas, entradas que le damos a Satanás para que él haga su obra en nosotros. Pero no debemos darle lugar al diablo. En Efesios capítulo 6, versos 10 y 11, nos insta a que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en Dios y agarrarnos de su fuerza. Y después nos dice, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos nosotros que fortalecernos en el Señor. Habla de que debemos tener una conducta de acercamiento para con Dios, una comunión con Él, tener una relación cada vez mejorada con Dios para fortalecernos en el Señor y tomar de su fuerza y así vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está tu mente segura que tú eres salvo, que tú eres un hijo de Dios, que tú perteneces al reino de los cielos, que tú eres salvo. Está tu cabeza con la seguridad de que eres creyente, que eres hijo de Dios, que hay un Dios. Te entregas a ese Dios. Después te vistes con una coraza de justicia. Tus actos, tus acciones, tus palabras justas. Te ciñes con la verdad, siempre diciendo la verdad, no ocultando las cosas. Tus pies prestos con el Evangelio para anunciarlo, para proclamarlo, ya sea con tu vida, ya sea con tus palabras. Usando el escudo de la fe, teniendo fe. El diablo viene y es poderoso, sí, pero nosotros tenemos el escudo de la fe con las promesas de Dios, con el pensamiento de Dios, proclamando las verdades de Dios. Nosotros tenemos que situarnos en la posición que nos corresponde y pensar lo que Dios piensa de nosotros. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros tenemos lo que Dios dice que tenemos. Nosotros podemos lo que Dios dice que podemos. Nuestro escudo de la fe siempre nos va a proteger de los dardos del maligno.
y sobre todo nuestra espada, que es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. ¿Le has sacado filo a la palabra de Dios hoy día? ¿Qué versículo has memorizado? ¿Qué parte has leído? Esa es tu arma ofensiva para herir a Satanás. Es la que usó Jesús contra Satanás para herirlo, para atacarlo. El conocimiento de las verdades de Dios. Tienes que conocer Biblia, tienes que conocer su palabra, tienes que conocer sus promesas, tienes que conocer esas realidades, tienes que leer tu Biblia y tu arma será poderosa para atacarlo. Miren que en esta armadura no hay una parte para la espalda, no te cubre la espalda, con lo cual dice no le des la espalda al diablo, no estás protegido por ahí. Hay que enfrentar a Satanás, por eso es vestidos con la armadura de Dios. El cristiano puede vencer al diablo, aunque es superior, aunque es muchas veces superior al hombre. Sin embargo, el cristiano se fortalece en el Señor y agarra de su fuerza y puede resistirlo y puede combatirlo. El cristiano puede vencerlo por medio de Cristo y sometiéndose a Dios. Dice Filipenses 2:10, que Jesús fue obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, se sometan a ese nombre. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua, sea humana o angélica, confiese que Jesús es el Señor. Jesús es poderoso y tenemos nosotros ese poder dado por Él a nosotros para poder enfrentar al diablo. Por eso es que podemos y tenemos que resistirlo y reprenderlo. Efesios 5:11 nos dice que nosotros no tenemos que participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Satanás, su planteamiento de los pecados, su forma de tentarnos, su obra de las tinieblas, nosotros no tenemos que participar de ellas, sino que tenemos que reprenderlas. Santiago 4:7 nos dice que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Someternos a Dios. Solo sometiéndonos a Dios podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Es un enemigo poderoso pero vencido. Y nosotros tenemos el poder de Dios para vencerlo. Y primera de Juan 4:4 nos habla que nosotros somos de Dios. Somos de Dios. Y los hemos vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo, moviéndose por el mundo, nosotros somos vencedores, los hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Y es mayor, más poderoso que esa serpiente antigua. El último verso que quiero tocar con ustedes, el de 2 de Corintios 2:11, es una advertencia. Dice el verso: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay que estar alerta y atenta de quién es el enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos que ahora mismo nos está poniendo trampas para caer. Hoy mismo, en todo este día, algo de Satanás va a venir a nosotros para no avanzar, para hacernos caer. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Él no va a tomar ventaja sobre nosotros si nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero Dios está con nosotros. Por Él somos más que vencedores. El enemigo sí, es peligroso, maligno, pero sin embargo no nos toca y nosotros podemos resistirle. Ese es el enemigo que tenemos que tener cuidado. Es muy importante el conocer acerca del Espíritu Santo como conocer de este enemigo y de la fuerza con la que puede venir a atacarnos. Pero nosotros tenemos la victoria, pero tenemos que estar sometidos a Dios y hacerle frente y no pasa nada. Si tú te encuentras con algún caso
en el cual tú ves a Satanás o algún demonio hacer una obra en alguna persona, tú tienes la autoridad para reprenderlo, o en tu casa, o en tus amistades, o simplemente en cualquier otra parte. Pablo, en una oportunidad, cuando estuvo en Filipos, se le acercó una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Empezaron a decir, no, tú eres el siervo del Dios Altísimo y tantas cosas. Y tantas veces así hasta que Pablo se molestó, y en el nombre de Jesús, que tiene poder y que tiene señorío, en el nombre de Jesús reprendió el espíritu y se fue de él. Poderoso es el nombre del Señor, de nuestro Señor, nombre que tenemos nosotros para usar. Dios les bendiga a través de esto y que les haga conscientes de esta realidad, de no menospreciar a este poderoso enemigo, porque más poderoso es el que está con nosotros. Vamos a orar para agradecer a Dios.